El seguimiento, el triste y doloroso seguimiento a esta noticia que ha conmocionado no solamente a los Estados Unidos, sino al mundo. Vamos con esto. Y es que hoy, este jueves, los alumnos de la escuela primaria Robb de Uvalde, en Texas, deberían estar celebrando el fin del curso y el comienzo de las vacaciones de verano. La realidad es muy distinta, muy distinta. Los familiares de 19 estudiantes y 2 docentes están organizando funerales. Y cientos de compañeros siguen traumatizados por la atroz matanza que se cometió en esta escuela primaria. Joe García, el marido de Irma García, una de las maestras asesinadas, murió este jueves de forma repentina. Quienes lo conocían dicen que murió de pena. Aseguran que no pudo soportar haber perdido de forma tan trágica al amor de su vida. Una publicación en GoFundMe dice que Joe García falleció como consecuencia de una emergencia médica. Y una publicación en Twitter del sobrino de la pareja confirma que murió de un ataque al corazón. Así es. Joe murió literalmente con el corazón roto. En la página web de la escuela figura que la pareja tenía 4 hijos. 4 hijos. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, visitará Uvalde el domingo junto con la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden. Los Biden se reunirán con las familias de las víctimas del tiroteo para ofrecerles sus condolencias. Pero también mantendrán encuentros con miembros de la comunidad y líderes religiosos. Ana María Mejía me acompaña en vivo desde Uvalde, Texas, con lo último, con lo más reciente. Ana María, que es, te lo digo con todo sentimiento, no hay nada más reciente que pueda cambiar lo que se siente durante todos estos días. Dolor, pesar, tragedia, frustración, rabia, furia, diría yo, por un acontecimiento tan lamentable que además se repite y se repite y se repite en este país. Ana María, te escucho con atención. Buenas noches. Muy real, Fernando, muy real eso que estás diciendo, porque no hay información nueva que quite el dolor de lo que está sintiendo cada una de esas 21 familias que perdieron a sus hijos, 19 de ellas y 2 de ellas a madres, esposas, hijas también, miembros de una comunidad que ha estado bastante unida alrededor de lo que aquí está pasando. Y yo te voy a mostrar cómo está la entrada a la escuela en este momento para que tú veas el homenaje, la cantidad de gente que ha llegado hasta acá a traer flores, globos, hay cualquier cantidad de muestras de cariño, peluches, pero no sé si alcanzas a ver unas cruces. Son 21 cruces que corresponden a las personas que pues sufrieron esta tragedia, a las víctimas, las cruces que tienen sus nombres y que han sido puestas allí precisamente para que pues la comunidad pueda rendirles tributo, pero no solo la comunidad, hemos tenido la posibilidad de ver a mucha gente que ha llegado de otras ciudades, hay gente que ha llegado de San Antonio, y cuando les preguntamos, bueno, ¿y por qué vino hasta acá? Y muchos llegan con sus hijos y dicen, es que yo le quiero enseñar a mi hijo lo que es la solidaridad, porque pudo haber sido él, y como yo sé que pudo haber sido él y a mí me duele, yo quiero que él sienta lo que es la solidaridad con estas familias. Seguimos oyendo las historias, seguimos hablando con los sobrevivientes, con sus familiares, para que nos cuenten un poco y a través de ellos, de sus historias, de sus relatos, de sus ojos, de sus caras, de lo que nos cuentan, pues entender lo que ocurrió allí, aunque obviamente es inentendible si lo vemos de esa manera, pero por lo menos tratar de ver cómo fue este suceso contado específicamente por ellos, que fueron quienes lo vivieron. Hablamos con una pequeña de 10 años, que relata muy bien lo que ocurrió en el momento en el que ella estaba con su profesor y cómo él trata de ponerlos a salvo cuando empiezan a oír los disparos. Oigamos. I was at recess, then my coach was outside the gate, like, when he's gonna do something, like, he just said, run, 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 like, he just started saying, go, 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 go,
and he just started saying to run fast as you can, because like I guess he saw him, and we just all started running, and like this door was open, like Miss Santos opened the door and told us all to get in, and so like she said to sit down and be at a level 0, because like not to talk, because if we were talking so loud he could have just came in and started shooting. Fernando, digamos que eso que tú dijiste al principio y con lo que me diste paso, y es ninguna información ya será nueva y podrá quitar a estas familias el sufrimiento, pues con eso me quedo, pero realmente hay que saber un poco cómo fue esa línea de tiempo, y las autoridades han tratado de darla a conocer, pero dicen que es una línea de tiempo que en este momento es resumida, más o menos la hora a la que llegó el atacante y el momento en el que fue neutralizado, pero todavía hay un espacio bastante amplio que no ha sido completamente llenado y que lo están tratando de llenar poco a poco con las investigaciones, mirando los videos de seguridad, pero también hablando con la gente que estuvo allá adentro, los involucrados en el tiroteo y demás. En cuanto a esa línea de tiempo de la que nos hablan las autoridades y ese resumen, lo que podemos decir es que el atacante llegó hasta esta escuela primaria de Rove a las 11:28, llegó en la camioneta y ahí es cuando choca. A las 11:30 es donde se da la primera alarma, el primer llamado de aquí ocurrió un accidente, y entre las 11:30 y las 11:40 es cuando él ingresa por el ala oeste de la escuela. Él empieza a disparar alrededor y allí es donde encuentran las balas. Dicen que él empezó a disparar y luego, de una forma que aún no han podido explicar, entra a la escuela. Es decir, dicen, no sabemos por qué la puerta no estaba bloqueada, no estaba cerrada. Esa es una parte de la investigación que han dicho las autoridades, en la que van a hacer mucho énfasis. Pero han dado ruedas de prensa diarias contando cuáles son esos avances en las investigaciones. Oigamos en la rueda de prensa del día de hoy qué fue lo que dijeron. Según la información que tenemos, la mayoría de los disparos era al principio. Al principio. Digo, varios, más de 25. Eran muchos disparos al comienzo. Durante la negociación no hubo muchos disparos, en vez de, más allá de proteger a los agentes. Pero cambiará eso al ver el video. Pero, según la información, él no respondió. Y bueno, como les decía, a partir de ese momento, él hace su ingreso a la escuela a las 11:40, dicen las autoridades que él entra hacia el lado izquierdo, recorre aproximadamente unos 10 metros por ese pasillo y posteriormente unos 6 metros también nuevamente hacia la izquierda, y ahí es donde entra al salón de clases donde ocurrió la masacre y donde murieron estas 21 personas, entre los 19 estudiantes y las 2 profesoras. Es esa línea de tiempo, ese espacio entre las 11:40 y luego cuando es abatido, que realmente no saben qué fue lo que ocurrió y por qué tardó tanto tiempo. Ahora estamos hablando de 1 hora. Y yo, antes de despedirme, Fernando, pues te quiero mostrar el periódico local de hoy aquí en Uvalde, porque refleja lo que está sintiendo toda esta comunidad. El Uvalde Leader News, en negro, primera plana, con un titular que creo que no se va a borrar de las cabezas ni de la memoria de nadie. 24 de mayo de 2022. Ese número, esa cifra, se quedará ahí por siempre en la memoria, no solo de las víctimas, sino también de los familiares y de los vecinos, quienes han tenido que vivir esta tragedia. Es eso, estamos enlutados, todos estamos enlutados con lo que ocurrió y obviamente esperando respuestas de las autoridades, dicen familiares, amigos y vecinos del sector. Fuerte el titular. 24 de mayo de 2022, la página en negro. Ana María, dices algo muy cierto. Es una fecha que no se le va a borrar a nadie. Pero te digo algo, Ana María, voy a agregar a lo que acabas de decir con esta página en negro, con la fecha, la trágica fecha. Ojalá este titular, se quede, pero en la conciencia de los irresponsables legisladores que no toman acción para controlar esto. Ojalá nunca se les borre de la conciencia a estos legisladores. Ojalá también la gente aprenda a elegir a las personas que van a defender
los que van a defender a sus hijos, que van a hacer de este país un país más seguro, en donde un arma de uso exclusivo del ejército no puede estar en manos de un niño que no puede ni siquiera comprar una cerveza. Así de absurdo, asqueante es el sistema estadounidense en cuanto a control de armas. Lo voy a repetir, asqueante. Es un asco que no pueda comprar una cerveza y tenga 2 AR-15. Es un asco. Y la política que lo tolera es asqueante. La policía, el FBI, todavía a esta hora intentan reconstruir qué pasó el martes 24 de mayo, desde que el atacante salió de la casa de sus abuelos armado hasta los dientes con destino a la escuela. Miguel Ángel Antoñanzas reconstruye de inmediato la cadena de hechos según informaciones de las autoridades. Esta es la casa donde Salvador Ramos vivía con sus abuelos en Uvalde. El 16 de mayo Ramos ha cumplido 18 años y ya puede comprar armas largas como un rifle de estilo AR-15 y otros similares según la ley de Texas. Un día después compra un rifle semiautomático en una tienda local. Después, el 18 de mayo, el joven compra 375 balas. El 20 de mayo Ramos compra el segundo rifle semiautomático estilo AR-15. El 21 de mayo, en una foto de 2 rifles tipo AR-15, apareció en una cuenta de Instagram vinculada con el atacante. Y llegamos al 24 de mayo, el día de la masacre. Hacia las 11 de la mañana, Ramos mantiene varias comunicaciones privadas. En uno de los mensajes, a una chica de 15 años que vive en Frankfurt, Alemania, le dice que va a disparar a su abuela. Esto ocurre unos 30 minutos antes de la masacre. Más tarde envía otro mensaje donde dice que le ha disparado a su abuela y un tercero donde dice que va a atacar una escuela sin especificar cuál. Esto es lo que escribió. Acabo de disparar a mi abuela en la cabeza. Voy a disparar a una escuela primaria ahora mismo. Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, dijo que los mensajes privados de Ramos solo fueron descubiertos después del tiroteo, pero no especificó qué plataforma había usado para ello. Se sabe que su abuela sufrió un disparo en la cabeza, pero pudo salir a la calle y llamar a la policía. A partir de allí, Ramos condujo hasta la escuela primaria de Robb en la camioneta de su abuela, que abandonó inutilizada tras caer en una zanja cerca del centro escolar. Allí deja también uno de los rifles semiautomáticos y se pone un chaleco de unidades tácticas, carga una mochila y el otro rifle tipo AR-15. Camino a la escuela, según los investigadores, también habría disparado contra algunos transeúntes. Aproximadamente hacia las 11:32 de la mañana habría ingresado al establecimiento educativo. Las autoridades dijeron inicialmente que al intentar entrar, un agente armado del distrito escolar de Uvalde supuestamente trató de detenerlo. Pero este jueves la policía señaló que Ramos entró por una puerta que aparentemente estaba desbloqueada y no vigilada. Sí sabemos que allí abandona la mochila con municiones y penetra en el recinto. La policía señaló inicialmente que el atacante estuvo entre 40 y 60 minutos en la escuela antes de que los agentes entraran en el edificio y lograran abatirlo. Aunque ese es uno de los detalles sobre el que aún faltan precisiones y hoy le pedían explicaciones a las autoridades. Simón, queremos volver a eso, queremos responder las preguntas. Mientras, afuera se habían congregado varios padres que, alarmados, pedían a los agentes presentes que o bien actuaran ya o que les dejaran a ellos entrar a la escuela. Todo parece indicar que cuando Ramos deja de disparar, se atrinchera en el aula bloqueando el acceso. Es entonces cuando, finalmente, varios agentes de la policía local y miembros del equipo táctico de la patrulla fronteriza forman un equipo, entran al aula y logran abatir al atacante. Miguel Ángel Antoñanzas, CNN, Atlanta. Y esto es parte de lo que se va sabiendo. El atacante no fue confrontado por nadie antes de entrar a la escuela. Eso lo asegura Víctor Escalón, director regional del Departamento de Seguridad Pública del Sur de Texas. Mientras tanto, aumentan las preguntas, aún sin respuesta, entre los familiares de los chicos indignados y frustrados sobre la muy demorada respuesta de la policía. La policía admite que el atacante estuvo dentro de la escuela entre 40 y 60 minutos y que disparó a los testigos al otro lado de la calle de su vehículo antes de ingresar incluso en la escuela. Ahora, por favor, imaginen la situación. Los pequeños están conversando en su salón de clases,
Algunos jugando tal vez con el teléfono celular, otros haciendo planes para las vacaciones cuando fueron sorprendidos por el asesino. Chicos llenos de sueños y con toda una vida por delante. Aquí les presentamos a algunos de ellos. Amarijo Garza, de 10 años, es una de los 19 niños asesinados este martes en la escuela primaria de Uvalde. Su padre, Ángel Garza, contó a CNN que su hija intentó llamar a la línea de emergencia del 911 instantes antes de ser asesinada. Xavier López, de 10 años, es recordado por su mamá, Felicia Martínez, como alguien divertido. Horas antes de morir, el niño había sido elogiado en una ceremonia e incluido en el cuadro de honor de la escuela. A Usilla García, de 10 años, le encantaban los videojuegos y cualquier cosa con ruedas. Su familia, incluyendo sus 2 hermanas, lamentan su muerte. José Flores Jr., de 10 años, amaba el béisbol y los videojuegos. Su padre recuerda que siempre estaba lleno de energía y listo para jugar hasta la noche. Lexi Rubio era una apasionada del básquetbol y el softball. La niña de 10 años había sido condecorada horas antes por su buen desempeño en la escuela. Félix Rubio, el padre de la menor, fue uno de los policías que acudieron a la escena del tiroteo. Le dijo a CNN que desea que se aborde el problema de la violencia armada en Estados Unidos. Tess Marie Mata, de 10 años, estaba ahorrando dinero para un viaje a Disney World con su familia antes de que fuera asesinada en su escuela, contó su hermana Faith Mata. La niña amaba los bailes de TikTok, Ariana Grande y los Astros de Houston. La vida de Nevaeh Alicia Bravo también fue interrumpida abruptamente a sus 10 años. Su primo, Austin Ayala, recuerda que la niña siempre le sacaba una sonrisa a la gente. Dice que la familia está devastada. Anabel Guadalupe Rodríguez, de 10 años, murió también junto a sus compañeros. A Eliana Eli García, de 9 años, le encantaba la película Encanto, las porristas y el básquetbol. Sus abuelos también cuentan que soñaba con ser maestra. La tía de Eliana Cruz Torres, de 10 años, dice que la pequeña ya obtuvo sus alas. Las 2 maestras asesinadas son Eva Mireles e Irma García. Elia Gómez, residente de Uvalde, le dijo a CNN que conocía a Irma García y la describió como una buena persona y que siempre les daba su primer lugar a los demás. La realidad del momento que se vive, los esfuerzos para que haya legislación, pero también la influencia de un importante grupo en una actividad completamente legal, que es el del cabildeo en Washington. Exactamente, y es posible que de pronto esta ocasión se pueda mover algo, y decimos de pronto porque ya ha ocurrido en otras ocasiones que no hay mucho movimiento después del shock inicial. Por ejemplo, este miércoles el presidente Biden estuvo en un evento también anunciando por decreto cambios, marcando los 2 años del aniversario de la muerte de George Floyd, y esto tiene que ver con cambios para mejorar el desempeño de la policía. Y ocurre por decreto porque el Congreso o el Senado no ha logrado avanzar legislación de reforma policial. Es la misma razón por la que hoy también el Senado está trancado con 2 proyectos de ley que podrían, por lo menos, extender el tipo de revisión de antecedentes a otras áreas. Eso se ha quedado trancado. Realmente es un avance muy pequeño que ni siquiera ha podido avanzar en el Senado porque simplemente no tienen los números. Tienen solamente 50 votos, necesitan el apoyo de 10 republicanos para seguir avanzando la legislación. Así que todo esto es un patrón que se ha venido viendo, Juan Carlos, y hoy se vio otro más. Un voto en el Senado que no pudo avanzar. Esto es de la Ley de Prevención de Terrorismo Interno del 2022. Y lo que hace es una reacción a lo que ocurrió con la masacre de hace poco más de 10 días en Buffalo, en el estado de Nueva York, cuando este hombre de 18 años también intentó entonces, pues creó esta masacre y estaba albergando estas visiones de supremacismo blanco, etcétera. Entonces, esta ley lo que pretendía precisamente era eso, hacer cambios como que crear oficinas dentro del Departamento de Seguridad Nacional, Departamento de Justicia, mejorar la capacidad
capacidad de evaluación de las agencias del orden para detectar amenazas de supremacistas blancos o también de neonazis. Pero nada de eso logró avanzar. Y en la voz de hoy de la frustración que tienen los demócratas, pues estuvo el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer. Este es. Pónganse ustedes en los zapatos de estos padres por una vez, en lugar de en los brazos de la Asociación Nacional del Rifle. Bueno, la Asociación Nacional del Rifle es esta organización que también ha sido señalada directamente por el presidente Biden a la luz de la masacre en Uvalde. Y es una organización muy poderosa que hace lo que es muy común y es una práctica legítima en Washington y en todos los Estados Unidos, que es el cabildeo o el lobby. Es una organización que hasta este año, de acuerdo con este grupo Open Secrets, ha llegado ya a invertir hasta $5 millones nada más en lo que va del 2021 a 2022 y en la 2020, en el ciclo electoral de 2020, aportó $44 millones en cabildeo. Juan Carlos, la organización Brady Campaign para la prevención de armas de fuego también en 2019 logró hacer una lista de a quienes reciben o quienes le entrega dinero específicamente a las campañas y a los senadores en especial. Pues acá hay una lista que van a ver ustedes en pantalla que habla sobre la cantidad de dinero que reciben algunos de estos senadores. La Asociación Nacional del Rifle o el NRA lo que hace es que pues está buscando también evitar que se genere más legislación en control de armas. Pues uno de los que más ha recibido es el senador Mitt Romney, más de $13 millones, pero por lo menos 16 de estos legisladores han recibido por lo menos más de $1 millón en contribuciones de parte de la Asociación Nacional del Rifle. Y eso es solamente una pequeña parte de lo que hace esta organización. El cabildeo es una práctica legítima, pero habla mucho de la presión que pueden tener muchos de estos legisladores. Pues no se sabe si esta ocasión sea diferente, si de pronto hay alguna esperanza. El líder de la minoría republicana, Mitch McConnell, ya le ordenó a uno de los senadores más importantes que hace parte del liderazgo, John Cornyn, que además representa el estado de Texas, a que comience ya a hablar con los demócratas para ver si se puede generar algún tipo de legislación en control de armas. Y eso es una buena noticia. Esto fue lo que dijo uno de los senadores que está involucrado en las negociaciones. Si no tenemos éxito, tendremos una votación y estamos dejando constancia a las personas de una u otra forma. Vamos a tener un debate aquí. Vamos a obligar a la gente a decirle a Estados Unidos de qué lado están, ¿verdad? Así que vamos a trabajar duro para tratar de llegar a ese compromiso, pero no nos iremos, no nos callarán. Ahora, la advertencia de los demócratas es que las negociaciones no se pueden dilatar porque la mayoría demócrata pues, se queja de que realmente los republicanos utilizan la negociación para dilatar legislación y simplemente no se llega a ningún lado. Así ocurrió precisamente con la reforma de la policía y otras reformas que se han quedado estancadas. Entonces, hay advertencia, sí. Y si no es reforma, ¿qué tipo de reforma? Hay algunos que quisieran, por ejemplo, ver prohibición en la compra de armas como la R-15 que utilizó este atacante, que utilizó también el atacante en Buffalo, y la mayoría de un buen número de los atacantes recientemente han preferido este tipo de armas. Pero ahí es donde comienzan los problemas de la negociación, porque siempre, o la mayoría de las veces, o muchos republicanos están siempre argumentando una cosa específica sobre este tipo de armas. Esto fue lo que dijo el senador Marco Rubio. Si la gente quiere hablar sobre la prohibición de armas específicas, ellos deberían proponerlo, pero eso no evitaría los tiroteos. Ellos podrían cometer el delito con un arma diferente que funcione exactamente igual, pero que no encaje en la definición de la ley. No se evitaría este crimen. Así que esos son los argumentos. Los republicanos dicen que cualquier arma pudiera matar a cualquier persona, no se puede estar simplemente prohibiendo todo. Los demócratas pues siempre dicen que lo que se está buscando no es acabar con todas las masacres, sino simplemente tratar por lo menos de controlarlas y empezar por alguna legislación, Juan Carlos. Funcionarios de Houston, Texas, están enfrentando presiones para cancelar este fin de semana la reunión anual de la Asociación Nacional del Rifle.
que defiende los derechos relacionados con la posesión de armas de fuego. El alcalde de la ciudad dijo que no puede cancelar el contrato que ya está, el evento ya está hecho prácticamente, pero urgió a los legisladores y funcionarios a no asistir. Juan Carlos López nos acompaña con detalles y reacciones porque esta convención sigue en pie y es uno de los grandes debates. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Mario, aquí en Uvalde, donde todavía se sienten los ecos de esta tragedia, y la pregunta es ¿por qué a 4 horas en vehículo se van a reunir quienes pertenecen a un grupo que defiende el derecho al porte de armas? Tienen el derecho de hacerlo, pero muchos consideran que no es de buen gusto, que no es apropiado el que esa reunión se dé cuando esta ciudad de Uvalde está viviendo lo que vive. Ahora, dentro de lo que se destaca de esa cumbre de la Asociación Nacional del Rifle es que el principal orador será el expresidente Trump, y como Trump es el principal orador, aunque esta organización promueve ir derogando las leyes que dificultan el control de armas, por ejemplo, Texas ya dio el cambio para permitir el porte de armas abierto, pues en esa convención no habrá porte de armas, está restringido, aunque eso es lo que ellos promueven. Y estaba en duda si participará o no el gobernador Greg Abbott en medio de las preguntas que hay sobre lo que ocurrió aquí, porque ya la versión inicial está cambiando. Ya la policía confirmó, por ejemplo, que no había un guardia armado en esta escuela para enfrentar al joven que terminó masacrando a los 19 estudiantes y a las 2 maestras. Hubo, por ejemplo, un incidente, el senador Ted Cruz hizo las rondas por Uvalde, que es una ciudad de apenas 16,000 personas, pero que es el epicentro de la cobertura noticiosa, y en una de esas entrevistas no quiso responder lo que el interrogante de un periodista británico, y es por qué en Estados Unidos pasa este tipo de evento, las masacres. La respuesta inicial de Cruz es que era un problema de salud mental, que tenían que mejorar la seguridad en las escuelas, y el periodista le decía que no entendía por qué en este caso el excepcionalismo, un término que muchos usan en Estados Unidos para hablar de este país, resultaba en algo tan nefasto como las masacres y cómo eso no ocurría en otras partes del mundo. Antes que responder o explicar por qué no había más control al porte de armas, Cruz se fue y acusó al periodista de estar haciendo política y de tener su propia versión de la realidad, porque ese es el cambio que no se ha logrado, y eso es lo que va a ocurrir en la cumbre, y es el debate político, Mario. La verdad es que el lobby de industria de armas en Estados Unidos es muy fuerte, y la Asociación Nacional del Rifle, que está trasladando sus operaciones de Nueva York a Texas, porque en Nueva York fue demandada por la fiscal estatal, tiene mucho poder. Legisladores como Mitt Romney, por ejemplo, han recibido más de $13 millones. El mismo Ted Cruz ha recibido muchas contribuciones para sus fondos de campaña, y eso es parte de esa reunión, que es la primera que hace esa organización desde que comenzó la pandemia. Como decía, en ese mundo de la Asociación Nacional del Rifle el tema es otro, pero la controversia no va a terminar. Si hay un cambio que puede ser importante, y es que Mitch McConnell, el líder de la minoría republicana que se ha opuesto a cualquier cambio, ya le pidió a uno de los senadores, al senador Cornyn de aquí de Texas, que dialogue con los demócratas a ver qué soluciones pueden encontrar para pasar algún tipo de medida que ayude en el tema de las armas, pero el debate va a seguir.